Bueno, hola, somos el grupo 12, compuesto por Sergio López, Ares Novillo y yo, Maher Aragonés, y os vamos a hablar sobre nuestro trabajo, que lo hemos titulado Plásticos caseros, fabricación y medición de propiedades. Antes de empezar a hablar sobre el trabajo, os voy a hablar sobre la estructura que vamos a seguir. Primero vamos a hablar sobre la introducción, luego las hipótesis que hemos seguido con cada tipo de material, luego los instrumentos que hemos utilizado para medir las propiedades, luego haremos una descripción más detallada de cada uno de los materiales en la que explicaremos sus propiedades. Luego haremos una recopilación de resultados y finalmente la conclusión y la bibliografía. Bueno, introducción. ¿Qué hemos realizado? Hemos realizado 3 tipos de plásticos o materiales amorfos de manera casera y a partir de estos lo que hemos buscado es variar las propiedades. ¿Cómo? Pues dejando reposar o calentando o cambiando los ingredientes. Todo ello para conseguir el objetivo de nuestro trabajo, que es conseguir una gran multitud de propiedades para materiales que podemos realizar de manera casera con ingredientes que se pueden encontrar en cualquier lugar. Bueno, yo os voy a hablar un poco sobre las hipótesis que realizamos previas a la realización de los experimentos. En primer lugar vamos a comenzar con la masa en base de maicena. En un principio pensábamos que íbamos a obtener un material parecido al slime, que cuando se secase sería más rígido. Iba a resultar relativamente fácil variar sus propiedades porque íbamos a cambiar el material con el que lo fabricábamos. Íbamos a comenzar con uno de acondicionador, uno de fairy y otro de espuma de afeitar. El más denso de ellos iba a ser el de acondicionador, porque es el material más denso de todos. Por el mismo principio, el de fairy iba a ser el más fluido de todos ellos. Y ninguno de estos 3 supondremos que será resistente al agua. El poliestireno. Esperábamos obtener un slime bastante manejable, que cuando se secase se endureciese bastante y la reacción de disolución sería rápida tanto en los 2 disolventes que íbamos a usar como el disolvente de pinturas y el aguarrás. Iba a haber una reducción de volumen considerable porque el poliestireno expandido es 95% aire y un 5% poliestireno y la conductividad iba a ser nula. Y la caseína es relativamente fácil de obtener, iba a tener una dureza intermedia entre la masa con base de maicena y el poliestireno. Como bien os he dicho, es de fácil obtención y nos va a resultar muy fácil cambiar las propiedades, ya que vamos a variar entre leche entera, semidesnatada y la nata de cocina. Y esperamos que el de nata de cocina vaya a ser el más denso de todos porque es el que tiene un mayor porcentaje de grasa. Y ahora os voy a hablar más de los instrumentos. Bueno, antes de hablar sobre los plásticos, nos gustaría hablar sobre los instrumentos que hemos utilizado para medir las propiedades, para luego no tener que explicarnos cada vez que hablemos de cada tipo de material. Primero, para medir la dureza, hemos ingeniado, por así decirlo, un aparato para medirla que consistía en una lámina delgada de poliestireno expandido, sobrante del segundo experimento, atravesada con 4 tornillos, lo que nos daba tanto estabilidad como error, y poniendo peso encima, esperando un minuto y viendo la huella que dejaba el aparato. Cabe destacar los pesos que hemos puesto encima. El ensayo más satisfactorio fue cuando pusimos 4 trozos de plomo que sumaban entre todos 25 gramos, y luego hicimos otro tipo de ensayo con 0,5 kilos, una pesa de 0,5 kilos encima del aparato, pero ese no fue del todo bien. La resistencia a impacto la medimos de 2 maneras, cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa muy sencilla, con una bola pequeña de metal, tirándola desde diferentes alturas sobre el material, desde 0,5, 1, 1,5 y 2 metros, y viendo la huella que dejaban. Y la manera cualitativa era con una pesa de 0,5 o 2 que sumaban 1 kilo, desde 1,5 metros y viendo cómo respondían los materiales. La conductividad la medimos con un voltímetro del que disponíamos y la densidad, por una parte la masa con una báscula que nos permitía medir gramos y por otra parte el volumen, utilizando el principio de Arquímedes, recubriendo las muestras con un film de plástico y viendo la diferencia que había entre los volúmenes. Bueno, aquí están todos los aparatos que hemos utilizado. Bien, como ha explicado Alex, nosotros tratamos de hacer una masa en base de maicena y tratamos de variar sus propiedades. El primero de ellos con acondicionador, el segundo con espuma de afeitar, el tercero con fairy. Bien, el proceso para fabricarlo fue un proceso general para ambos. Primero realizamos una medición de los ingredientes. Para ello optamos el volumen, dado que, como veis, usamos la espuma de afeitar y esta tiene
una masa muy difícil de calcular y hubiéramos necesitado una cantidad muy inmensa de masa a afeitar para igualar a las otras masas. Por tanto, optamos por el volumen. Para ello, realizamos esta medición en un vaso de cocina que podemos encontrar en cualquier cocina. Después, realizamos el mezclado de los ingredientes. Este mezclado no lleva un tiempo determinado, simplemente hasta que sea una mezcla homogénea y no se te quede pegado a las manos, que fue con lo que lo mezclamos. También se puede hacer con cualquier utensilio que encontremos por ahí, dado que no es tóxico ni nada. Bien, el siguiente paso sería dejarlo secar. Dejamos secar unas 12-48 horas, entre medias, para ver cómo variaba el volumen y todo. Y una vez lo que obtenimos finalmente, nos sorprendió porque la de espuma de afeitar desapareció casi por completo, dado que está compuesta por espuma. Y la espuma sabemos que es un coloide que está prácticamente compuesta por aire y al dejarlo reposar este aire desapareció. Bien, por tanto obtuvimos solamente dos masas, con la que podemos ver aquí, que es la de acondicionador y la de Fairy. Bien. Como curiosidad podemos deciros que huelen bien, dado que están fabricadas con Fairy y acondicionador, y que ambas, al ejercer presión sobre ellas, ninguna de las dos fluía, pero en cambio al retirar esta presión volvían a fluir como al principio. También, que no podemos hablar de ellas como que son slimes, dado que no fluían como nosotros teníamos pensado al principio, por tanto, esta hipótesis quedó refutada, así que nos centramos en hablar de ellas como masas, en vez de como slimes. Por último, al dejarlo secar nos dimos cuenta de que ambas se estriaban o se agrietaban. La de Fairy era mucho más acusado y llegaba incluso a romperse, y la de acondicionador simplemente se agrietaba, pero ambas al hummedecerlos volvían a su estado original, por así decirlo, y podíamos volver a moldearlas. Bien, las propiedades que medimos, primero fue la dureza. Como podéis ver, la de Fairy fue mucho más dura que la de acondicionador. Esto era lo que pensamos en un principio, dado que al moldearla notamos que era bastante más duro. Como veis, en el gráfico está puesto uno partido de la marca de dureza, dado que queríamos que fuese más visual y que la que mayor dureza tuviese fuese la más alta. Somos conscientes de que el error puede estar mal, dado que al hacer este pequeño cambio sale negativo. Bien. La siguiente fue la resistencia al impacto. Para nuestra sorpresa, tuvo mayor resistencia al impacto la masa hecha con acondicionador, aunque tampoco hay mayor diferencia, como se puede ver en los gráficos. Bien, la siguiente que medimos fue la resistencia a caída. La resistencia a caída también nos volvió a sorprender el de acondicionador, dado que tuvo un comportamiento más tenaz y absorbió mayor parte del impacto, incluso deformándose. Y la de Fairy llegó incluso a romperse. Por tanto, esta decidimos que no podría ser usada como vamos a hablar aquí de las aplicaciones. Bien, la siguiente fue la resistencia a impacto con pesas de medio kilo. Esta resistencia a impacto, lo que nos resultó más curioso fue que se rompiese dejando un corte limpio en la de acondicionador, y la de Fairy simplemente se rompió. Por último, las densidades. Como podemos ver, la de maicena con acondicionador tiene una mayor densidad que la de Fairy. Y por último, las aplicaciones. Como he dicho antes, las aplicaciones nos basamos en la de acondicionador, dado que tiene un comportamiento más tenaz, pensamos que era un comportamiento óptimo para un recubrimiento protector. Y por último, como un juguete, dado que no es tóxico ni es de fácil fabricación. Bueno, el segundo experimento que trata sobre el poliestireno. Bueno, ¿qué hicimos? Partimos del poliespan, que es un coloide compuesto por 95% de gas y 5% de poliestireno. Y procedemos a introducirlo en distintos disolventes, por una parte agua ras y por otra parte disolvente de pinturas, para intentar quitar todo el gas y quedarnos con el poliestireno. Y este es el objetivo de este experimento, que es conseguir las propiedades del poliestireno puro, que es duro y frágil, por lo que procedemos a introducirlo en los disolventes. Hay que esperar entre 12 y 24 horas para que se complete totalmente la disolución, y para estar seguros hay que tener cuidado al retirarlo porque es muy pegajoso y puede ser un poco tóxico. Lo comprobamos. Es un tacto liso, tiene un tacto liso, es blanco y tiene un olor fuerte a disolvente. Algo que nos sorprendió fue que tenía un buen comportamiento elástico, cual no lo esperábamos. Se podría deformar de forma razonable la masa que obtuvimos y volvía a su forma inicial. Pero ¿qué pasa? Que con este material no obtuvimos las propiedades que estábamos buscando, porque no era ni duro ni frágil. Por lo que procedimos a introducirlo en el congelador durante 1 hora a unos 20 grados, como está el congelador, a menos 20 grados, no 20 grados, y obtuvimos una masa que era dura, pero no observamos que fuera frágil. Ahí veis la diferencia que hay entre la izquierda, que es la del agua ras, y la derecha, que ahora tendría que ir ahí,
es la del disolvente de pinturas. Únicamente utilizamos la de disolvente de pinturas porque se ve que la disolución es muchísimo más rápida. La del aguarrás tardaba muchísimo y además no se terminaba de diluir completamente y no era un material muy apto para estudio, por lo que solo utilizamos la de la derecha. La dureza aquí está comparada con las de las masas de maicena. Bueno, pudimos medir la dureza en el blando, pero no en el duro. En el blando la medimos con las pesas de plomo y, bueno, como he dicho, ahí está comparado. En el duro no lo conseguimos medir ni con el plomo ni con las pesas de 0,5 kilogramos, por eso he dicho que no fue muy satisfactorio, aunque podemos determinar que es un material muy duro. En el caso de la resistencia a impacto, con la bola de metal de distintas alturas, el ensayo cuantitativo, no conseguimos hacer marca. En el blando era mínima, pero es que no merecía la pena medirlo porque era casi inapreciable. En el duro no. Y en el ensayo cualitativo, que era el de las pesas, que como he dicho antes, que tirábamos desde 1,5 metros, el duro tampoco rompía, por lo tanto nos sorprendió gratamente que no observamos que fuera un material frágil. La densidad, bueno, la que está ahí, la densidad básicamente, la conductividad la medimos y era nula. El material rebota al lanzarlo, lo cual favorece lo que he dicho antes de que tiene un comportamiento elástico, le hacías una bola, lo tirabas y rebotaba. Muchas de estas propiedades eran inesperadas, como las características elásticas o su no rotura con las pesas del resistencia a impacto, y las aplicaciones pueden ser perfectamente pues, las que tiene el poliestireno puro o las de un slime pegajoso. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre el último experimento que realizamos, que fue la caseína. Lo primero es una breve explicación científica. La caseína es una proteína que se encuentra en la leche y es fácilmente obtenible mediante la desnaturalización y la consiguiente precipitación mediante el calentamiento de la leche. En nuestro caso optamos por el método de caseína ácida, en la que usamos un ácido. La caseína suele precipitar en torno a un pH del 4,6%, entonces de esa manera obtienes la caseína. El primer experimento que realizamos en primer lugar fue, comenzamos a calentar la leche, nosotros optamos por leche bovina, la calentamos por debajo de su temperatura de ebullición, en torno a unos 250 mililitros de leche, y a continuación vertimos 4 cucharadas de vinagre. Comenzamos a remover durante minuto, minuto y medio y vemos que se empiezan a formar una dispersión coloidal compuesto por partículas esféricas llamadas micelas. Pasado ese minuto de remover, colamos el líquido y lo que queda en el colador va a ser la propia caseína. Lo sacamos del colador, usamos papel de cocina y lo dejamos secar. Los siguientes experimentos que realizamos fueron esta última que os he nombrado, la dejamos envejecer durante un mes y volvimos a realizar los mismos experimentos pero con menos tiempo de envejecimiento. Volvimos a realizar el mismo experimento con leche entera, semidesnatada y la nata. Lo que nos sorprendió es que la correspondiente a la nata no salió y finalmente obtuvimos 3 muestras, la envejecida, la de leche entera y la semidesnatada. La única diferencia entre la entera y semidesnatada que pudimos apreciar es que con la misma cantidad de leche obteníamos menos material, menos caseína. Las propiedades, medición de propiedades, la dureza con plomos. Nos dimos cuenta que no dejaban ninguna marca en ninguno de los 3 experimentos que realizamos, dureza con pesas. Rompimos directamente la caseína que no estaba envejecida, la de leche entera y la de semidesnatada, pero la caseína envejecida durante un mes no dejó ninguna marca ni se rompió. La resistencia a impacto con bola de metal, en ninguna de las 3 dejó una marca reseñable que pudiésemos utilizar para medir, y la resistencia a impacto con las pesas, la caseína que no estaba envejecida de leche entera se rompió junto con la de semidesnatada, que también. Y finalmente la envejecida durante un mes conseguimos romperla. Usamos un kilo en pesas lanzado a 1,50 m de altura. La densidad de la caseína más temprana que realizamos es esta, o sea, es la más alta de todas. La de semidesnatada tiene un pelín menos de densidad y la caseína envejecida durante un mes es la que tiene la menor densidad de todas. Ninguna presenta conductividad y tiene una buena resistencia a caída.
Y finalmente no pudimos determinar si la caseína envejecida era más dura que la caseína porque se nos rompieron en las muestras, y algunas aplicaciones que se nos han ocurrido fueron componente de envolturas, adhesivos, plásticos y agente surfactante. Bien. Por último, vamos a hablar de los resultados. Aquí podéis ver una gráfica que compara todas las densidades y aquí todas las durezas realizadas por los plomos. Por tanto, como conclusión, hemos conseguido nuestro objetivo, que era tener un conjunto de materiales con distintas propiedades y todos ellos realizados con materias primas caseras. Obtuvimos dos muy duros, como son el poliestireno enfriado y la caseína envejecida, y uno muy blando, como es la maicena con acondicionador, incluso con propiedades elásticas de las cuales no esperábamos, y un bioplástico, la caseína. Con esto concluye nuestra presentación. Si hay alguna pregunta. Por ello. Nos llevan muy por los pelos. Carlos López del Grupo 11. Carlos López del Grupo 11. ¿Habéis pensado que en el futuro se puede llegar a crear plásticos de forma casera? Porque como lo habéis hecho vosotros parece bastante sencillo. Sí, nosotros creemos que los métodos que hemos utilizado nosotros son relativamente sencillos, que cualquiera que quiera realizar el experimento en su casa es libre de hacerlo y es muy sencillo de realizarlo. O sea que sí, que pensamos que se pueden realizar plásticos caseros en casa. Caseros en casa. El 7, ¿va? Vale. Adrián López, del Grupo 20. En el experimento del poliespan no habéis podido conseguir poliestireno puro por sus propiedades de esa manera. ¿Sabéis si hay otras maneras? Podríamos, es que como el de aguarrás no lo probamos, puede que hubiera conseguido otras propiedades o con otros disolventes, no lo sabemos. Parecidas al poliestireno puro. puro. O sea, yo me estoy informando y sí se podía hacer con otros. Nosotros en nuestro caso usamos aguarrás y disolvente para pinturas, pero también se puede hacer con gasolina, y en función de la cantidad de gasolina que uses consigues características más parecidas a un adhesivo que al poliestireno puro. Vale, gracias. Jesús Nieto, Grupo 11. Me pregunto si habéis conseguido sacar una hipótesis de por qué varían las propiedades de la caseína al envejecerse. Sinceramente no hemos podido sacar una hipótesis de por qué pasa esto. Hemos visto que pasa, hemos visto que la densidad baja y hemos visto que la dureza aumenta, pero no sabemos por qué. O sea, puede ser principalmente porque al dejarlo envejecer se evapora mucha parte del líquido que está presente en las proteínas y por tanto se vuelve más frágil, más dura. Por eso tenemos esa idea. Alberto Pérez, Grupo 7, y tenía una pregunta. En el ensayo de dureza que habéis hecho de la masa de maicena, habéis usado pesos de plomo, habéis dicho, de unos 25 gramos en el ensayo de dureza, y habéis dicho también que habéis estimado una pesa que habéis puesto encima de medio kilo. Y quería preguntar que por qué habéis estimado ese peso directamente, como que no habéis contado ese ensayo. Que el peso era de 0,5 kilos porque era una pesa de 0,5 kilos. Y creo que tu pregunta iba por qué no ha salido ese experimento. Pues aparte de porque no pudimos realizar una buena marca en ninguno de los materiales, creo que el aparato, ante un peso más o menos grande comparado con los otros, que no era tan estable, y por eso creo que no ha funcionado bien. Soy Fernando Cuevas del Grupo 18. Habéis puesto una gráfica en la que aprecian las densidades y mi pregunta es que ¿por qué cambian las densidades? Porque es lo que nosotros pensamos que a medida que va pasando el tiempo, la que tiene una menos densidad, que es la caseína envejecida durante un mes, se debe de evaporar el agua. No hemos llegado a una conclusión concreta, pero pensamos que se empieza a evaporar el disolvente de pinturas o el aguarrás, se evapora, pierde densidad, pero lo que gana es dureza. Y sería extrapolable a todos. O 5, yo lo que quiero preguntar es por qué este experimento, por qué este material, o sea, en qué os habéis inspirado, si habéis recibido algún consejo de alguien y el precio de todo lo que habéis hecho. Pues estos tres materiales, estábamos buscando en internet sobre qué hacer el trabajo
y vimos que, no sé, nos parecieron 3 materiales interesantes y que tenían un poco un campo sobre el que hacer cosas y, no sé, intentar sacar propiedades y eso, y nos interesó y por eso hicimos este trabajo. Y sobre el precio está puesto en el informe, pero calculamos, bueno, es que teníamos parte de las cosas, por ejemplo, el acondicionador, los podemos afeitar, el poliespan, lo teníamos nosotros y no lo tuvimos que pagar, pero en general no creo que esté a los 20 euros si lo compras todo. Víctor González, Grupo 6. De todos los materiales que habéis creado, ¿cuáles destacarías como que tienen mejores propiedades y más utilidad en un futuro? A ver, como utilidad, el que más utilidad no podríamos decirte porque todos tienen distintas propiedades, son muy diversas. Tenemos lo que hemos dicho al final, unos muy duros y otros muy blandos, por tanto, al variar tanto las características de unos con otros, no podemos decirte uno específico, tendremos que ver en qué campo usarlo para decirte cuál sería el mejor. Vale, gracias.